Capítulo 2. Mientras Murtagh abría el camino a través de los salones de la fortaleza, Lord Scourge hizo todo lo que pudo por ignorar el dolor que radiaba de su hombro herido. En su lugar, se concentró en lo que le rodeaba, esperando aprender más sobre Lord Nyriss antes de que se encontraran cara a cara. La arquitectura interior era típica de la aristocracia Sith, una serie de largos corredores amplios con espesos muros de piedra, techos abovedados e incontables puertas imponentes de acero, todas cerradas para ocultar las habitaciones que había detrás. Los salones estaban esplendorosamente decorados con colores prominentes, rojo, negro y púrpura. Caras alfombras tejidas cubrían los suelos y las paredes estaban llenas de una colección de pinturas, esculturas y holoproyecciones dignas de un museo. Murtagh fijó un paso rápido, dándole a Scourge poco tiempo para estudiar las obras. Sin embargo, Sechel, siguiéndoles unos cuantos pasos por detrás, proporcionó una descripción verbal de las piezas significativas mientras pasaban junto a ellas. Este es un busto del infame señor de la guerra Ugroth. Juró lealtad a Darth Nyriss hace una docena de años cuando ella lideraba una fuerza imperial en el sector de él para subyugar un alzamiento potencial. Esta holoproyección fue un regalo de la reina Reza de Dressy para agradecerle a Darth Nyriss su tratamiento compasivo de la familia real cuando el imperio conquistó su planeta. Su marido fue ejecutado, pero la reina y a sus hijos se les perdonó la vida. Este retrato conmemora la victoria de Darth Nyriss durante... Comprendiendo que no iba a obtener ninguna comprensión de las descripciones de Sechel, Scourge dejó de prestarle atención. Aún así, comprendía y apreciaba el despliegue explícito de opulencia. Nyriss era miembro del Consejo Oscuro. Era una de los 12 individuos más importantes y con más influencia en el imperio. Los tesoros materiales eran un símbolo de su propia valía, un recordatorio para cualquier visitante de que era un ser de rango y poder. Numerosos centinelas estaban de guardia a través de los salones. Ellos asintieron como reconocimiento mientras Murtagh pasaba. Un número tan alto de guardias colocados dentro de la fortaleza era un poco atípico, pero considerando los recientes intentos de asesinato, no era inesperado. Scourge se preguntó si Murtagh aumentaría su número, dado el incidente más reciente, aunque Scourge no estaba convencido de que realmente hubiera sido un intento de asesinato. El lado oscuro se alimentaba de la pasión, de las emociones desnudas, pero era importante templarlo con el análisis y la razón fría. Incluso mientras marchaba para reunirse con su nueva señora, la mente de Scourge estaba intentando montar las piezas del rompecabezas que no parecían encajar. Los pretendidos asesinos habían atacado en el patio, exponiendo sus presencias mientras que todavía estaban fuera de los muros y las puertas seguras de la fortaleza. Incluso si Scourge no les hubiera detenido, no habría posibilidad de que realmente pudieran haber entrado en el edificio para atacar a Nyriss, lo que probablemente significaba que ella no era su objetivo real, lo era él. ¿Pero quién le había tendido una trampa? ¿Y por qué? Murtagh parecía un candidato probable, aunque solo era humano. Se había alzado hasta un rango prominente en el servicio de Nyriss, una posición casi pareja al propio estatus recientemente designado de Scourge. La primera lección que Scourge había aprendido durante su época en la academia era que tus iguales podían ser tus rivales más peligrosos, fueran sensibles a la fuerza o no. Y Murtagh tenía toda la razón en sentirse amenazado. Él había fallado en encontrar a aquellos que estaban tras los intentos de asesinato contra su señora. La llegada de Scourge era un desafío directo a su competencia como jefe de seguridad. ¿Qué mejor modo de eliminar a un rival potencial que exponer su incompetencia al matarlo en un intento de asesinato fingido? Eso podría explicar por qué Murtagh se negó a dejar que Scourge entrara cuando llegaron al principio y por qué los soldados de Murtagh habían matado a la mercenaria femenina justo cuando había estado a punto de rendirse. Sin embargo, Murtagh no era el único sospechoso de Scourge. Sechel tenía motivos de autopreservación similares. Si Scourge tenía éxito en su misión,
era probable que fuera recompensado con una posición permanente que seguramente estaría por encima del servil consejero Sith en la organización de Darth Nihilus. Zechel se les había arreglado para encontrarse un buen empleo en la sociedad Sith. Al aferrarse a su papel como consejero de Nihilus, tenía sentido asumir que haría cualquier cosa en su poder para eliminar a un individuo al que viera como una amenaza para su propia posición de poder. Scourge había visto a Zechel hablando con los mercenarios antes en el espaciopuerto. En aquel momento había parecido como si les estuviera ahuyentando por respeto a un señor Sith de alto rango recién llegado al planeta. Ahora Scourge se preguntaba si les había estado dando instrucciones de último minuto. El hecho de que Zechel hubiera sobrevivido a la batalla del patio también era sospechoso. Era posible que simplemente fuera afortunado o que tuviera las habilidades para sobrevivir altamente desarrolladas de un auténtico cobarde. Pero también era posible que los mercenarios hubieran tenido cuidado de disparar a ningún lugar cercano a él. Murtagh dobló otra esquina. El dolor en el hombro de Scourge se estaba volviendo más intenso cuando su armadura se rozaba contra la carne herida. Sin embargo, mantuvo el paso con el humano regordete, negándose a mostrar algún signo de debilidad. La sala acababa contra otra imponente puerta. Esta, cerrada como todas las otras, estaba flanqueada por aprendices Sith. Él dudó de que Nihilus hubiera hecho que los Sith respondieran directamente ante un humano. Así que probablemente no estaban bajo el mando directo de Murtagh. Pero basándose en el hecho de que no se movieron para desafiar al jefe de seguridad cuando se aproximó, estaba claro para Scourge que Murtagh disfrutaba de una posición privilegiada en la familia de Nihilus. Murtagh fue hacia adelante y llamó suavemente con los nudillos en la puerta. Entonces dio un paso atrás y se puso firme. Mientras esperaban una respuesta a la llamada, Scourge se dio cuenta de que había una tercera posibilidad. Murtagh y Zechel podrían haber estado trabajando juntos para planear el ataque del patio. En la academia, estudiantes menores a veces conspiraban juntos para hacer caer a un individuo con más talento. No era difícil imaginar esa misma clase de cosas ocurriendo también fuera de los muros de la instalación. Por el momento, no era imposible saber cuál de sus teorías, si es que lo era alguna, era la correcta, pero Scourge supo que tendría que vigilar su espalda. Las puertas se abrieron para revelar a una joven Twi'lek. Estaba vestida con ropajes negros, con la estrella de 4 puntas del escudo de armas de Nihilus en púrpura en el pecho y la espalda, rodeada por un círculo rojo. Un collar aturdidor estaba colocado de manera segura alrededor de su cuello, pero incluso sin él, el estatus de ella habría sido inmediatamente obvio simplemente debido a su especie. Cuando los Sith habían batido en completa retirada durante los últimos días en la gran guerra hiperespacial, se habían llevado con ellos a un número de prisioneros capturados durante sus primeras victorias sobre los planetas de la República. Esos prisioneros, principalmente humanos y Twi'leks, habían sido condenados a una vida de esclavitud. Por orden del emperador, a ningún esclavo se le podía conceder la libertad y el estatus de los padres pasaría a los hijos generación tras generación. Debido a esta directiva, nunca había ninguna duda sobre el papel de cualquier Twi'lek en el imperio. Eran y siempre serían esclavos, descendientes de unos antepasados demasiado débiles para salvarse de los invasores Sith. La esclava se inclinó sobre una rodilla y mantuvo los ojos en el suelo mientras Murtagh, Scourge y Zechel entraban. Entonces cerró las puertas tras ellos y se retiró a un rincón. La habitación bien iluminada parecía ser un estudio o una biblioteca privada. Las paredes estaban recubiertas de estanterías con sus antiguas baldas de madera combadas bajo el peso de los tesoros que soportaban. Scourge no pudo evitar mirar con admiración la colección. Durante sus días en la academia, solo había visto un manuscrito físico, un tomo antiguo que databa de hacía más de 10.000 años sobre la llegada del primer Jedi oscuro a Dromund Kaas. El libro se consideraba un artefacto de incalculable valor, uno de los mayores tesoros de la academia. Sin embargo, aquí había docenas, si no cientos, de volúmenes llenando las estanterías de la pared izquierda. La mayoría de los libros eran grandes y gruesos,
con sus páginas unidas, protegidas por cubiertas de cuerpo o de algún pellejo similarmente curtido. Aunque Scrooge adivinó que no todos ellos estaban hechos de piel curtida de bestias estúpidas, tenían una apariencia antigua, aunque la mayoría parecían preservarse en buenas condiciones, a pesar de estar en cierto modo ajados por el uso. Obviamente Nyris los había hojeado muchas veces. Las estanterías de la pared derecha contenían material de referencia que parecía incluso más antiguo y delicado. Hojas sueltas de pergamino amarillento se mantenían en su lugar con delicados broches de alambre. Rollos de pergamino enrollados estaban encerrados en tubos protectores transparentes. Una cubierta de cristal con bisagras protegía varios libros que parecían como si pudieran derrumbarse hasta convertirse en polvo si una brisa fuerte recorría la habitación. Pero no todo en la habitación era una reliquia arcaica. En la pared trasera había una gran fila de holodiscos y tarjetas de datos, y en el centro de la habitación había un puesto de ordenador donde una figura, que Scrooge solo pudo asumir que sería Darth Nyris, se sentaba encorvada, mirando a la pantalla del monitor. La capucha de su capa suelta, roja, acentuada con púrpura y negro, estaba subida sobre su cabeza, y las largas mangas sueltas incluso cubrían sus manos y dedos mientras trabajaba en el terminal. Ni Murtaugh ni Cecil hicieron ningún sonido para anunciar su presencia, así que Scrooge siguió su ejemplo y se mantuvo en silencio mientras Nyris se concentró intensamente en la pantalla del ordenador. Su forma envuelta en la capa bloqueaba cualquier imagen de la pantalla, así que era imposible para él ver qué estaba estudiando ella. Sin embargo, pensó que podía arriesgar una conjetura. Darth Nyris era bien conocida por su dominio de las antiguas artes de la brujería Sith. Durante su época en la academia, Scrooge había descubierto que había muchos modos de extraer poder de la fuerza. Sus talentos naturales le habían llevado por el camino del guerrero, aprender a canalizar sus emociones hacia la fortaleza y crudos estallidos de energía letal. Pero otros estudiantes se habían entrenado con los inquisidores, estudiando un currículum muy diferente. Milenios antes, aquellos que seguían el lado oscuro habían aprendido a aprovechar y dar forma a la fuerza a través de complejos rituales que podían controlar la mente de un enemigo y a veces incluso deformar la propia realidad. Gran parte de este conocimiento arcano se había perdido, pero aquellos que todavía se las arreglaban para descubrir incluso cuántos de los secretos del pasado a menudo eran recompensados con una forma de poder más sutil, aunque justo igual de potente. Se rumoreaba que las tormentas perpetuas de Dormund Cass eran el resultado del emperador llevando a cabo uno de estos rituales. Scrooge no sabía si eso era cierto, pero sabía que Nyris había obtenido su lugar en el Consejo Oscuro a través de su conocimiento y comprensión de cosas que él jamás podría esperar llegar a entender completamente. Después de varios minutos, Nyris se apartó del escritorio, se levantó de su silla y se volvió para mirarles de frente, apartando la capucha de su capa mientras lo hacía. Scrooge se sorprendió por su aspecto, aunque hizo todo lo que pudo para ocultar su reacción. Como él, ella era una Sith pura sangre, pero su cara estaba surcada de profundas arrugas y los apéndices que colgaban de sus mejillas y barbilla estaban marchitos. Su piel era pálida, más rosa que roja, y estaba moteada con puntos marrón oscuros por la edad. Él no sabía qué edad tenía Darth Nyris, aunque sabía que ella había servido en el Consejo Oscuro durante casi 2 décadas. Solo otros 2 miembros tenían mandatos más largos. A pesar de esto, había estado esperando a alguien más parecido a la mujer ferozmente bella representada en las estatuas del patio. En su lugar, se enfrentaba a una bruja marchita. Inesperadas, las palabras de uno de los instructores de la academia saltaron a la parte delantera de su mente. La fuerza se puede doblegar a tu voluntad, pero normalmente hay un precio. Los rituales más poderosos del lado oscuro exigen un peaje que pocos están dispuestos a pagar. Quizás Nyris no era realmente tan vieja como parecía. Una vida pasada ahondando en los antiguos secretos de la brujería Sith le había dado una de las posiciones más altas en el imperio. Quizás también había agotado su juventud y su vitalidad. ¿No es lo que esperabas?, dijo Nyris, como si leyera la mente,
con una sonrisa astuta en sus labios rotos y escamados. En contraste con sus rasgos decrépitos, su voz era vibrante y fuerte, y ella se alzaba alta y recta. Un brillo agudo en sus ojos contradecía aún más su venerabilidad, llevando a Scourge a suponer que su aspecto era intencionado. Había un gran número de maneras de mantenerse joven y bella. Nyris podría fácilmente habérselas permitido si lo deseara. En su lugar, había elegido permitirse envejecer prematuramente, o no le importaba la superficialidad del atractivo físico, o elegía ostentar los efectos encantadores del lado oscuro como un símbolo de todo lo que había aprendido y conseguido. «Perdóneme, mi lord», dijo él, con una ligera inclinación de cabeza, empleando el título honorífico y de género neutral utilizado para dirigirse a los lores Sith de cualquier sexo. Hubo un incidente, a mi llegada, que me dejó un poco desequilibrado. «Soy bien consciente de lo que ocurrió en el patio», dijo Nyris, inclinando su cabeza marchita en dirección al monitor. Una imagen inmóvil de Scourge en los primeros segundos después de la batalla estaba congelada en la pantalla, capturada por una de las cámaras de seguridad de la fortaleza. «Trataste con los asesinos bastante eficientemente». Scourge duró una décima de segundo antes de replicar. Quería hablar con Nyris sobre sus sospechas, pero Murtagh y Sechel estaban en la habitación. Incluso si no hubieran estado, era peligroso lanzar acusaciones infundadas que implicaban a dos de los seguidores de más alto rango de ella sin pruebas. Ellos no habrían estado en sus posiciones actuales si ella no hubiera tenido algún nivel de confianza en ellos. «Espero que este no sea el último de tales incidentes», dijo él, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Parece que estás herido», remarcó Nyris, dándose cuenta de las marcas de quemaduras en las placas del hombro de su armadura. «¿Necesitas atención médica?» «Puede esperar. La herida no es seria y el dolor es irrelevante. Preferiría acabar nuestro asunto aquí». Nyris asintió con aprobación. «Me gustaría oír tu análisis del ataque», continuó ella. «Quizás podamos descubrir algo sobre quién está detrás». Eso habría sido más fácil si las tropas de Murtagh no hubieran matado a la segunda asesina justo cuando estaba a punto de rendirse, replicó él. Por el rabillo del ojo vio alarmarse a Murtagh, pero el jefe de seguridad permaneció en silencio. «¿Crees que Murtagh cometió un error?», le presionó Nyris. «En cierto modo estaba superexcitado por eliminar una amenaza inmediata», respondió diplomáticamente Scourge. Sechel ahogó una risita de tono alto y Nyris le lanzó una mirada severa. «Continuemos esta conversación en privado», dijo ella, despidiendo a Murtagh y a Sechel con un gesto de su mano. Los dos inclinaron la cabeza rápidamente y se volvieron hacia la puerta, que ya había sido abierta por la esclava Twi'lek, que cerró las puertas tras ellos antes de retirarse a su rincón. «¿Tienes algo que deseas decirme?», dijo Nyris una vez que se fueron. «La discreción y la sutileza tienen su lugar, pero ahora, incluso cuando hablas conmigo, espero un candor total». Scourge asintió. «Déjame adivinar», continuó ella. «¿Sospechas que mi propia gente está detrás de estos recientes intentos de asesinato contra mi vida?» «Nadie está por encima de las sospechas», admitió Scourge. «Pero asumo que has investigado a conciencia a todos tus empleados. Si fueran culpables, probablemente habrías descubierto algo a estas alturas. Me alegra ver que comprendes que no soy completamente incompetente. No creo que el ataque en el patio fuera otro intento contra tu vida», dijo Scourge. «Creo que los mercenarios fueron contratados para eliminarme a mí. Y dado que Murtagh te ve como a un rival y una amenaza potencial, naturalmente sospechas que él está detrás». «Posiblemente. O podría haber sido Sechel, o ambos trabajando en concierto». «¿Y qué tienes como para tener una base para esto?» «Principalmente son pruebas circunstanciales, pero mis instintos dicen que hay suficiente para actuar basándonos en eso». «¿Esperas que actúe contra dos de mis sirvientes de más confianza, basándome en poco más que tu corazonada?» «Mis instintos raramente se equivocan», dijo Scourge. «Mi reputación está bien ganada». «Entonces,
¿Qué es lo que sugieres? ¿Que los despida? ¿Que les ejecute? De repente, la conversación parecía una prueba, como si Nyris estuviera intentando evaluarle basándose en sus respuestas. Si era así, él estaba listo para el desafío. Sería estúpido deshacerse de alguien tan valioso como Murtaugh o Sechel sin pruebas concretas, replicó Scourge, pero me gustaría la oportunidad de interrogarlos a ambos. Un buen interrogador puede hacer que un sujeto admita cualquier cosa, replicó Nyris, incluso algo que no es cierto. Sacar una confesión falsa con torturas no serviría a ningún propósito, le aseguró Scourge. Necesito la verdad y tendría cuidado de no hacer ningún daño físico o mental permanente. Si uno o ambos demuestran ser inocentes, estoy seguro de que querrías que fuera justo igual de capaces cuando volvieran a sus puestos como lo eran antes de mi interrogatorio. Un centelleo de aprobación en la cara de Nyris convenció a Scourge de que había dado una respuesta satisfactoria. Sin embargo, la prueba no había terminado aún. Si te permitiera interrogarlos, ¿con quién hablarías primero? Con tu jefe de seguridad, Murtaugh. ¿Por qué Murtaugh? Si es culpable, será más fácil de romper. Nyris levantó una ceja con sorpresa. ¿Crees que Sechel soportaría un interrogatorio durante más tiempo que Murtaugh? Scourge sabía que sonaba improbable. Un soldado entrenado debería durar fácilmente más que un psicofante cobarde. Murtaugh es físicamente más fuerte, dijo, pero la tolerancia al dolor es sutil, solo contra los métodos de interrogatorio más simples y menos efectivos. Hay modos, muchísimos, más sutiles y más efectivos para conseguir respuestas. Murtaugh, como la mayoría de los soldados, habrán tenido entrenamiento en la resistencia a interrogatorios. Conozco esas técnicas y sé cómo contrarrestarlas. Sechel, por otra parte, es mucho menos predecible. En la superficie parece débil e indefenso, pero se ha elevado hasta una posición de rango al utilizar la astucia, la creatividad y el pensamiento rápido. Me llevará tiempo comprender realmente cómo funciona su mente. Tendré que aprender todos sus trucos antes de que pueda colocar mi trampa. Su interrogatorio sería un proceso mucho más complejo y complicado que el de Murtaugh. Muy impresionante, remarcó Nyris. Sin embargo, los interrogatorios no serán necesarios. Scourge negó con la cabeza, desconcertado. Tenías razón sobre los mercenarios, pero ya sé quién los contrató para que intentaran matarte. ¿Quién? Yo. ¿Tú? Exclamó Scourge. Su admisión le había cogido con la guardia baja. Después del segundo intento de asesinato, Murtaugh y Sechel encontraron una pista. Contraté a esos mercenarios para que la siguieran, pero antes de que pudieran hacerlo, el emperador decidió interferir, forzándome a traerte a ti. Tu llegada me dejó con un exceso de agentes de fuera, así que le dije a Sechel que instruyera a los mercenarios para que intentaran quitarte de en medio. Considéralo una prueba. Por supuesto, murmuró Scourge, maldiciéndose silenciosamente por ser tan corto de miras. Había asumido originariamente que Nyris le había traído aquí porque había oído hablar de sus éxitos en sus puestos anteriores. Si eso hubiera sido verdad, ella no habría tenido necesidad de asegurarse del potencial de él. Pero la verdad era muy diferente. Como ella misma había dicho, su presencia se debía únicamente a lo que ella consideraba la interferencia del emperador en sus asuntos. Dado eso, solo era lógico que ella quisiera pruebas de su competencia. Si se las arreglaban para matarte, entonces no eras digno de servirme, explicó Nyris. Si tú les matabas a ellos, entonces demostrabas que ellos eran un desperdicio de recursos. En cualquier caso, me quedaría con el candidato más adecuado para el trabajo. Scourge no estaba resentido por lo que Nyris había hecho. De hecho, la admiraba por ello. Su único pesar era que había estado cegado a las maquinaciones de ella. He pasado demasiado tiempo lejos de Dromund Kaas, gruñó él. He olvidado los caminos de los Sith. Ese tiempo lejos es lo que te ha conseguido este puesto, le recordó ella. No fue solo tu éxito en sofocar a los rebeldes y eliminar a sus líderes. El emperador te eligió porque sabía que habías estado alejado de la política de Dromund Kaas y el Consejo Oscuro.
No estabas mancillado con ninguna alianza con un señor secreto que pudiera estar involucrado en la conspiración contra mí. Eso te convirtió en un candidato al que posiblemente yo no podía poner objeciones. Había algo casi insultante en su tono, como si la falta de experiencia política de Scourge fuera una debilidad personal. Quizás lo era. Nyris había mantenido su posición durante los últimos 20 años. Hacerlo requería tanta astucia e inteligencia como poder crudo. A su lado, él era poco más que un niño ingenuo. La comprensión le excitó. Ahora que había sobrevivido a la iniciación inesperada de Darth Nyris, tendría una oportunidad de aprender a los pies de una maestra manipuladora, con tal de que no hubiera otro intento de asesinato contra su vida. «Dijiste que encontraste una pista», dijo él, moviéndose rápidamente hacia la razón por la que le habían enviado aquí en primer lugar. «¿Algo que quieras que los mercenarios siguieran?» Nyris no replicó inmediatamente. En su lugar, ella pareció estudiarle. «¿Estás familiarizado con los detalles del último intento contra mi vida?», preguntó ella, firmemente. «Uno de sus droides de servicio fue reemplazado por un duplicado», dijo Scourge, recordando los detalles del archivo. «El droide estaba equipado con un rayo desestabilizador. Fue programado para disparar una vez que tuviera un disparo limpio contra usted, pero el disparo falló y le dio en su lugar a uno de tus siervos. Mi mejor chef todavía no ha encontrado un repuesto para ella», dijo Nyris con lo que parecía una pena genuina. El droide borró su núcleo de memoria inmediatamente después del intento, pero Sechel era capaz de piratear el núcleo y salvar algunos datos. ¿Fue capaz de identificar quién programó al droide? No, pero fue capaz de determinar dónde fue fabricado, una planta de propiedad privada en Halion. Scourge reconoció el nombre. Halion era un planeta recientemente conquistado. Había sido llevado al redil del Imperio solo en la última década. La difícil transición de empresa privada a la economía imperial todavía estaba teniendo lugar. Sin duda, sería fácil convencer a aquellos que poseían un recurso como una planta fabricante de droides que devolvieran el golpe al Imperio antes de que éste se hiciera con el control total de la instalación. «¿Quieres que vaya a comprobar la planta?», adivinó Scourge. «Quiero que Sechel compruebe la planta», aclaró ella. «Una vez dentro, puede piratear su red de ordenadores para descubrir quién organizó la compra. Contraté a esos mercenarios que despachaste para que hicieran que él pasara la seguridad. Esa tarea ahora recae sobre ti. ¿Cuándo nos vamos?» «No hasta dentro de unos días. Enviaré un archivo a tus habitaciones para ponerte al día rápidamente, y a un droide médico para que arregle tu hombro». Scourge asintió, y Nyris se volvió y se sentó de nuevo en el ordenador, despidiéndole sin una palabra. Durante un momento, él simplemente se quedó allí, recuperando las fuerzas mientras procesaba todo lo que había ocurrido. Sechel y Murtaugh no habían estado detrás del ataque a las puertas, pero eso no significaba que no estuvieran confabulándose contra él. Todavía era un intruso, todavía un rival en potencia por el favor de su señora. Si ellos veían una oportunidad para eliminarle, con certeza la aprovecharían. Sintió un pequeño tirón en su codo. Bajando la mirada, vio a la joven esclava Twi'lek a su lado. La puerta de la sala ya estaba abierta. Ella le condujo fuera de la habitación, en silencio, y luego cerró la puerta tras él. Sechel estaba esperándole en el corredor. «Lord Scourge», dijo con una inclinación de cabeza, «me sentiría honrado de escoltarte a tu habitación. Te prometo que no habrá ninguna emboscada más en el camino». Había algo casi burlón en su tono. El impulso inicial de Scourge fue abofetear al miserable insolente en la boca con el dorso de la mano, pero rápidamente se dio cuenta de que eso sería un error. Nyris claramente valoraba a Sechel por encima de él, al menos por ahora. Tendría que demostrar su valía ante ella antes de que pudiera tomarse la libertad de colocar al servil consejero en su lugar apropiado. «Muéstrame el camino», ordenó. Su tono era arrogante y, sin embargo, en su interior sentía los primeros atisbos de duda por sí mismo. Su llegada a Dromund Kaas no había ido como había planeado. Las cosas aquí no eran tan simples como lo habían sido en la academia o afuera en las legiones fronterizas. Aquí, incluso un no sensible a la fuerza Sith como Sechel
se sentía en mayor estima que a él, lo que significaba que Scourge era prescindible y vulnerable. Tendría que tener muchísimo cuidado si esperaba sobrevivir lo suficiente como para ganarse el favor de Nyris.